¿Estás listo? Sí. ¿Listo? No sé cómo presentarme, no sé si decir mucho o decir poco. Ya, hagamos una prueba. Ya. Ya, a ver. Bienvenidos todos a este nuevo programa de Con un Mate. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Y hoy día tenemos un gran invitado, un amigo de toda mi infancia, un amigo en Cristo, que es David. Hola Eduardo, primeramente agradecer a Dios por poder estar acá. Te comentaba antes de iniciar el programa que venía del trabajo, me tocó viajar, así que un poco cansado, pero a la vez feliz, agradecido de poder estar grabando en este programa. Y contento porque nunca pensé poder grabar un programa cristiano contigo. Nos conocemos de años, yo creo más de 15 años, y Sí. feliz de verdad de poder estar acá y sobre todo de hablar de las cosas de Dios. Es verdad lo que comenté porque venimos del trabajo, Sí. ya Día de semana, día de semana, ya finalizando el año, sí. igual Hay una carga. hay una carga física. Sí. Y quizás mental, porque Sí. se termina el año y empezar de nuevo. El estrés de fin de año. Entonces, igual agradecido por tu tiempo Sí, feliz. y por este espacio, como tú dices, hablar de Dios. Y qué mejor que hacerlo con un amigo. Sí. Compartir opiniones, experiencias. Y el programa de hoy va a estar bonito porque vamos a hablar de un tema que quizás no se toca en toda la iglesia, Sí. que es el bautismo del Espíritu Santo. Así es. Si bien está en la Biblia, yo hace poco me enteré de eso. No, yo no sabía. Sí, yo también, somos dos. Y me enteré por ti, pues. Sí. Tú empezaste a hablar Sí. y empecé a investigar, empecé a leer la Biblia y es maravilloso. Es maravilloso todo lo que conlleva ese proceso y el fruto que da. Sí. Pero lo vamos a ir conversando en el programa. Sí. Y antes de partir ya de lleno con el tema, lo invito a que oremos y presentemos este programa ante Dios. Así que vamos a orar. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias Señor te damos por permitirnos congregarnos en este pequeño espacio, Señor Amén. bendito, Así es. porque quizás podemos ayudar a otra persona Así es, en alguna duda y poder abrirle su mente Amén. a estas cosas maravillosas que es Así su es, palabra, Señor. Señor. Te pedimos que guíes este programa, que uses a mi amigo David Amén. para que pueda hablar en su nombre y pueda dar su experiencia Amén. y su testimonio vivo y podamos Así es. gozarnos juntos con él. Amén. Te dejamos todo esto en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya. Iniciamos Ya. con el tema. Habiendo orado, claro. Así que partamos. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo? Mira, lo que tú decías hace un tiempo, que te enteraste hace poco tiempo del bautismo del Espíritu Santo, a mí me pasó lo mismo, siendo que por misericordia he sido nacido y criado en el Evangelio y voy a una iglesia que creen en el Espíritu Santo, en las manifestaciones y en el bautismo, se hablaba muy poco. Y hace como 3-4 años atrás empecé a investigar, me empezó a llamar la atención primero el bautismo en agua. Decía, ¿por qué hay que bautizarse? Y después empecé a buscar en la Biblia y hablaba del bautismo del Espíritu Santo y fuego. Y fue ahí cuando empecé a investigar por mis propios medios en la Biblia, a través de testimonios de otras personas. Y gracias a Dios el Señor me respondió. Pero primero Amén. la pregunta era, ¿qué es lo que es el bautismo del Espíritu Santo? Sí, El bautismo del Espíritu Santo, lo que yo lo considero que es un regalo de parte de Dios, es un don, ¿cierto? Es un don y es un regalo que viene posterior a la salvación. O sea, esto quiere decir, yo cuando empecé a investigar tenía muchas dudas. Entonces yo decía, si no soy bautizado y me muero, ¿me perderé? Tenía esas dudas. Pero claro. entonces empecé a investigar y no. La salvación, ¿cierto? Cuando nosotros ya creemos en Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, nosotros cuando buscamos el bautismo del Espíritu Santo es cuando buscamos ser sumergidos. O sea, la Biblia habla de dos bautismos. Habla Sí. del bautismo en agua, que era el que se practicaba en los tiempos de Juan el Bautista, que era de arrepentimiento. Y está el otro bautismo, que Juan Bautista también lo dice, y lo voy a leer textual porque no me gustaría equivocarme en esta parte. La encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 11. Si pueden buscarlo en sus casas o anotarlo y después buscarlo. Dice así la palabra del Señor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno,
bonito el mensaje. Aquí, ¿a quién se refiere? Se refiere al Señor Jesucristo. O sea, podemos deducir de que el bautismo del Espíritu Santo viene a través de Jesucristo. Eso es como lo principal, o lo que yo podría resumir el bautismo del Espíritu Santo. Al principio comentaste que tampoco sabíais un poco de este tema. Sí. ¿Y empezaste a investigar por las tuyas? Sí. No sé si conté el testimonio, ¿lo puedo contar ahora o lo cuento posterior? Es que a lo que voy yo, que algo puso en ti, Sí, una inquietud, claro. un hambre de una búsqueda. de una búsqueda que necesitaba y Sí, tú saber una respuesta. claro. No sabía ahí la respuesta, pero sabía que tenía que buscar algo. Sí, o sea, tenía esa sensación de que había algo más. O sea, el Señor desde los 14, 15 años me congregaba ya en una iglesia y el Señor me tocaba, me visitaba, sentía al Señor, lloraba, le danzaba al Señor, pero yo sentía y sabía de que había algo más. O sea, fui aprendiendo también, o sea, desde que el Señor me bautizó, como que se me abrió la vista, no sé, la mente, el Señor me empezó a enseñar hartas cosas. Como discernimiento. Sí, me dio hartas cosas. Sí. El hambre sobre todo, porque muchas veces cuando uno lleva mucho tiempo, muchas veces a mí me pasó antes de que el Señor me bautizara, que yo ya sentía como que sabía mucho o sentía que había hecho muchas cosas. Entonces como que ya no existía esa hambre, ya no existían las ganas de orar al Señor, no existían las ganas de buscar más de Dios. Entonces lo que fui aprendiendo, por ejemplo, de que en el Nuevo Testamento, desde que llegó el Señor Jesucristo y hizo el sacrificio, nosotros tenemos la bendición de que el Espíritu Santo habita en nosotros. O sea, en el Antiguo Testamento solamente el Espíritu Santo moraba, los visitaba, pero no moraba en ellos. Entonces, por ejemplo, Sansón, cuando él recibía la fuerza, era porque el Espíritu Santo entraba en él. Pero nosotros tenemos la bendición de poder recibirlo y vivir, o sea, convivir con el Espíritu Santo. Claro, porque él dijo que él se iba, pero dejaba al Consolador. Al Consolador, y eso se refiere al Espíritu Santo que va a estar en la tierra, disponible para quien lo buscara. Sí. Entonces, mira, tenía anotado algo acá también, antes que no se me olvidara. Decía, así como el bautismo en agua que hacía Juan el Bautista, ¿cierto? En ese tiempo los sumergía, ¿cierto? Y se supone que cuando salían eran una nueva criatura. Eso era un acto de fe, ¿cierto? Sí. O sea, tampoco en estos tiempos, si no soy bautizado en agua, no quiere decir que vaya a perder la salvación. Pero el bautismo del Espíritu Santo podríamos asimilarlo a eso, de que nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo. Es como una llenura. Entonces, en el fondo, ¿qué significa que sea bautizado en el Espíritu Santo? De que se me abren más bendiciones, que se me abren el entendimiento, que el Señor me da nuevos dones, que el Señor me da la autoridad, que el Señor me da la gracia. ¿Pero qué quiere decir esto? Por ejemplo, tú, lo que tengo entendido, como somos amigos, no has sido bautizado todavía con el Espíritu Santo. Correcto. Pero el Señor te puede usar. El Señor te puede usar porque tú tienes el Espíritu Santo igual. Sí. Puedes fluir, pero al ser bautizado vas a fluir aún más. Con más poder. Con más poder. Eso es lo que yo entiendo, es lo que he podido entender en este tiempo, de que me he estado preparando, ¿cierto? De que elegimos el tema y estaba investigando y he estado aprendiendo de las cosas del Señor. Entonces, lo que yo puedo entender es eso, de que en el fondo, por ejemplo, si el Señor te usa a ti, puedes hacer un milagro, puedes hacer una sanidad, puedes predicarle a alguien y esa persona puede convencerse, ¿cierto? A través del Espíritu Santo. Pero si eres bautizado en el Espíritu Santo, los dones aún más van a sobreabundar. Se te van a entregar dones. Claro. Es como que, por ejemplo, buscando más adelante, volviendo a la palabra de Dios, si nos vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 1, que habla sobre la venida del Espíritu Santo. No sé si lo puedo leer también. Sí, como para... sí. Ya. Sí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces muchas personas en otras iglesias, por ejemplo, se dice de que, por ejemplo, si uno es bautizado en el Espíritu Santo, tiene que hablar en lengua sí o sí. Y no es tan así. El Espíritu Santo actúa como Él quiere. O sea, nosotros no podemos decirle cómo actuar. O sea, Él obra de distintas maneras en cada persona. Claro. Por ejemplo, a mí me bautizó en Espíritu Santo y Fuego y me dio el hablar en lenguas, ¿cierto? Pero si seguimos buscando más adelante, también habla de que a otras personas, a unos predicadores, el apóstol Pablo le impuso las manos
y también fueron bautizados por el Espíritu Santo, pero ellos profetizaban. Entonces no necesariamente es una manifestación el hablar en lengua. O sea, se les reveló el don de profecía. El don de profecía. O pueden tener visiones, o pueden, no sé, pueden ser muchas cosas. Pero no es un requisito hablar en lengua, pero sí es una manifestación. Ahora el tema de hablar en lengua igual es un tema aparte. Es un tema aparte, sí, como un capítulo aparte. Un capítulo aparte para conversar porque es bien amplio. Sí, igual hay dudas, hay sí, sesgo quizás sí, de las personas. Los géneros de lengua, la interpretación. Quizás muchas veces influenciado por las redes sociales, lo que uno ve. Y... Sí. Sí, es un tema igual el hablar en lengua y muchas veces se malinterpreta en algunas partes o se piensa de que es malo hablar en lengua en la iglesia o que a muchas iglesias creen que cesó también. Muchas iglesias creen de que ya la manifestación del Espíritu Santo, que las profecías, que los dones del Espíritu Santo cesaron y en ninguna parte de la Biblia, al menos que nosotros leemos, dice eso. O sea, claro, se mantienen hasta el día de hoy la promesa que Jesucristo nos... Son interpretaciones que se les da con el tiempo. Sí. Como doctrina de hombre. Doctrina de hombre. Por decirlo igual es peligroso. Sí. Peligroso no leer la Biblia. No. y no leerla con la gracia de Dios. Sí. Porque uno la puede leer de manera superficial, pero si uno la empieza a leer y a escudriñar, orando a Dios y pidiendo que revele los misterios de cada versículo, de cada evangelio, es otra cosa. Sí, te iba a comentar lo mismo. Sí. Que uno al momento de leer la Biblia, lo ideal es que uno ore. O si uno va a orar, antes lea la palabra de Dios. Que es un complemento perfecto, si se puede decir. O sea, la oración es principal para todo. Sí. Otra pregunta que a mí, cuando estuve en la búsqueda, ¿cómo obtener el bautismo del Espíritu Santo? O sea, si tú lo quieres, ¿qué tienes que hacer? Y buscaba de repente en la Biblia, a veces si no encontraba... Saqué hoja y papel para que vaya anotando. Buscaba en YouTube, por ejemplo, y decían, ¿qué hacer? Y buscaba, decía, no, tienes que ayunar 7 días y orar a las 3 de la mañana. Y no hay un secreto, no hay una clave. Lo que yo puedo deducir que son 4 puntos. ¿Ya? Según tu experiencia y lo que tú viviste. Según mi experiencia. Lo primero, obviamente, es anhelarlo. O sea, es algo tan simple, pero, por ejemplo, si tú no lo anhelas, no lo vas a buscar. Claro, ¿entiendes? sí. Entonces, lo primero es anhelarlo, y lo segundo, aunque suene ilógico, es pedirlo, ¿cierto? O sea, si nosotros lo anhelamos y nos quedamos sentados esperando que el Señor nos bautice, no va a ocurrir. Entonces, tiene que haber una búsqueda, tiene que haber un interés, ¿cierto? De orar a Dios. Como decía, no hay una clave. Si usted quiere ayunar, ayuna. O sea, pero no es como tienes que ayunar para recibir el Espíritu Santo. No. Ayunar ayuda. Ayuda, obviamente. O sea, en el fondo uno igual tiene que como que buscar una consagración. Que, por ejemplo, más adelante voy a contar mi experiencia. Yo cuando empecé a buscar el bautismo del Espíritu Santo, en mí también hubo, como se podría decir, un intento de consagrarme a Dios. O sea, por ejemplo, los chistes en doble sentido, las malas palabras, las maldiciones, todas esas cosas no podían salir de mi boca. Pensaba yo que es obvio, no puedo de mi boca salir palabras que no son de Dios y querer pedir el bautismo o querer hablar en lengua, si de mi boca salen otras palabras. O sea, en ti hubo un sentido de cambio, de cambiar. Cambios, es que tiene que haber sí o sí, yo creo. Pero tú lo sentiste. Sí. Tú lo sentiste y lo pensaste. Sí. El Espíritu Santo quizás fue el que... Exacto, porque eso es. Él me ayudó. Si uno se pone a pensar, uno puede decir coincidencia, pero no es coincidencia. Para los hijos de Dios nada. No es coincidencia, porque tú mismo lo acabas de decir, ya no puedo decir malas palabras, pensar mal cosas. Si hacía 10 cosas malas, ya al otro día trataba de hacer 8, y al otro día 5, y cuesta. O sea, humanamente uno nunca va a poder. Pero ya eres consciente. Sí, y el Espíritu Santo siempre va a estar ahí. O sea, por nuestras cuentas nunca vamos a poder. Es bonito eso porque, como tú dices, a todos nos cuesta. Nos cuesta, vivimos en un mundo que pone todo en contra. Sí. Y si uno, como tú dices, buscar a Dios de manera genuina, hay un cambio. Un cambio en uno, que ya no empieza a hacer las mismas cosas de antes, y con el tiempo uno se va dando cuenta. Hoy ya no hago esto. Y mientras más uno se va acercando a Dios, más imperfecto se va encontrando. Y una vez se pone a pensar lo que hacía hace 10 años atrás o hace 5 años atrás, y cuando lo hacía encontraba que no era tan malo, ¿cierto? Pero ahora el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados y muchas veces ahora nos acercamos más a Dios, tratamos de hacer, y aún así nos encontramos incluso más imperfectos, más faltos.
pero estamos en el camino a la perfección. Pero con nuestra ayuda, como decíamos, no se va a poder. Claro, Tiene que ayudarnos el Espíritu Santo que incomoda dentro de uno. Sí, Sí, amonesta nuestro corazón. Amonesta, sí. No sé, pues si estás en un ambiente, en una fiesta, por darte un ejemplo. Claro. Todos consumiendo droga, alcohol, lo que sea. Te vas a sentir incómodo. Sí, el Espíritu Santo te va a incomodar porque no es tu lugar. Sí. ¿En qué punto queda? Punto 2. Punto 2. El anhelarlo, ¿cierto? Anhelarlo. El pedirlo y el ser persistente. Porque puedo pedirlo hoy día, ¿cierto? Anhelarlo con toda mi alma y pedirlo hoy día. Y el Señor no me responde y lo dejo de pedir. Obviamente. O sea, ser constante en el tiempo. Ser constante. He escuchado testimonios cuando estaba en la búsqueda del bautismo, escuchaba muchos testimonios y habían personas, pastores, evangelistas, que contaban sus testimonios y decía que el Señor los bautizó después de 2 años, después de 3 años. Y también puede ser de que escuché un testimonio una vez de una persona que aceptó al Señor ese día y ese mismo día el Señor lo bautizó en el Espíritu Santo. Entonces no existe, como te decía al principio, no existe una clave. No existe de que no, después de 10 años o después que ya tú tengas la madurez espiritual, el Señor te va a bautizar. No es así. O sea, el Espíritu Santo actúa de distintas maneras. Contigo, conmigo. Él conoce las intenciones de mi corazón y él tiene un trato conmigo personal. Entonces, muchas veces uno piensa y dice, no, yo llevo tantos años que ahora el Señor me tiene que bautizar. No es así. Como exigiendo. Claro, no existe. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos para exigir? Entonces, en el fondo son 4 puntos, o sea, el buscarlo, el tratar de consagrarnos a Dios, o sea, no podemos tratar de seguir con amistades con el mundo, ¿cierto? Como dice la palabra de Dios, porque nos transformamos en enemigos de Dios. Entonces tiene que existir ese intento, al menos, de consagrarnos, ¿cierto? Porque sabemos que al final nunca vamos a ser 100% perfectos, 100% santos, pero tratar de buscarlo. Y cuando hacemos algo malo, a mí me ha pasado al menos ahora, viene ese remordimiento y es real. O sea, uno a veces se siente mal y tiene que ir a las plantas de Dios a pedirle perdón, ¿cierto? Y tratar de que Él nos aleje de nosotros. O sea, después de recibir el Espíritu Santo, ¿cierto? Viene la llenura y el bautismo del Espíritu Santo es una vez, ¿cierto? Es una experiencia sobrenatural que ocurre una sola vez en la vida. Un evento único. Un evento único. Pero la llenura del Espíritu Santo debe ser constante. O sea, un pastor escuchaba que es como si tuviéramos un vehículo, por ejemplo. Tenemos las llaves, ¿cierto? Y andamos en el auto, pero después va a llegar un momento que se acabe la benzina, ¿cierto? Se acabe el petróleo, no sé. Entonces eso significa que debemos volver a llenar el estanque. ¿Entiendes? Sí. Es como una explicación bonita porque no hay que quedarse solo con eso. Y después de la llenura hay que seguir buscando más a Dios y seguir buscando más a Dios y buscarlo a diario. Es como un hambre que no se sacia. Claro. O sea, siempre... debería ser así. Es como el desayuno que tomamos todos los días. Claro. Todos los días comemos porque nuestro cuerpo lo necesita. Sí, y en este caso, nuestra alma lo necesita alimentarse de la palabra de Dios. Así es. Qué bonito y qué grande lo... No sé si puedo leer otra parte más, sí, como apoyarnos siempre en la palabra para complementar en qué otra parte más, porque a lo mejor hay alguien que esté escuchando esto que sea cristiano y que a lo mejor en su iglesia no se hable o no se crea, y lo podemos acá demostrar con la palabra de Dios, que es nuestra guía. Lo vaya a leer en nombre de Dios. Dice en Hechos capítulo 19 del versículo 1, dice así en el nombre del Señor. Amén. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan, que habíamos estado hablando. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Eso es lo que te comentaba yo. O sea, que muchas veces el bautismo del Espíritu Santo puede venir con el don de hablar en lengua, o puede venir con el don de profetizar, o puede venir con el don de hacer milagros, con el don de sanidad. Yo no había leído
no. pasaje. Lo tenía oculto. Pero aquí dice que Pablo impuso sus manos, o sea, el Espíritu Santo lo usó a él, claro, como para que instrumento. ellos fueran bautizados como instrumento. Sí. Pero no necesariamente, por ejemplo, en mi experiencia, nadie me impuso las manos. El Espíritu Santo me bautizó en la iglesia, pero he escuchado experiencias de gente que lo ha recibido mientras están durmiendo, en su trabajo, sin que nadie le imponga las manos. O sea, Es como tú dices, cada uno tiene un trato personal con el Espíritu Santo. Así es. He escuchado hartos testimonios y claro, hay experiencias que a veces uno no entiende el por qué, el cómo y por qué en el trabajo, por ejemplo. Escuchaba a un pastor una vez que lo recibió en el trabajo, se tuvo que ir al baño y el Señor lo bautizó y empezó a hablar en lengua. Son las cosas que hace el Espíritu Santo. Así que eso. Mira, que hay una pregunta buena que dice: a ver. ¿Puede alguien ser bautizado por el Espíritu Santo sin una experiencia emocional intensa? Así como estáis bautizados. No, yo creo que no. Tiene que haber una manifestación. Yo creo que tiene que haber una manifestación para que la misma persona se confirme, ella misma confirme de que fue bautizada en el Espíritu Santo. Y lo dice, pues, cuando impuso las manos y descendió el Espíritu claro, sobre ellos, sí. Empezaron a hablar en lengua, empezaron a profetizar. Mira, en otra parte, no me acuerdo dónde está, pero sí sé que con Pedro, con Cornelio, ¿ya? No sé si has escuchado esa parte que Cornelio invitó a toda su familia, a todos sus amigos, ¿cierto? Y Pedro fue a la casa de Cornelio y empezó a hablar de la palabra de Dios. Y dice la palabra que mientras Pablo predicaba y hablaba, descendió el Espíritu Santo y también todos fueron bautizados por el Espíritu Santo y también hablaron en lengua. O sea, según lo que vemos acá, lo que hemos leído, en todo siempre hay una manifestación. O sea, de profetizar o de hablar en lengua, ¿cierto? O una emoción, una emoción intensa. O sea, sí. ¿Otra pregunta? El que ya la respondió casi todo. Ya ¿Tenéis preparado? Sí, es que lo había leído antes. Mira, aquí hay una. Dice: ¿puede el miedo o la ansiedad bloquear esta experiencia? Sí. O sea, según lo que yo creo, sí. Muchas veces uno se empieza a preguntar, ¿será de Dios? Porque se cuestiona mucho en algunas partes, en otras iglesias quizás, o dentro de la misma familia, o uno mismo se puede cuestionar si realmente es de Dios, si el hablar en lengua, porque el hablar en lengua, como decíamos, es un tema súper grande. Hay lenguas que vienen del Espíritu Santo y hay lenguas que son demoníacas. Entonces, a lo mejor muchos van a decir, pero ¿cómo? Y sí, puede ser. Entonces, muchas veces la gente o los hermanos pueden cuestionarse si realmente viene de Dios, o a lo mejor pueden cuestionarse y decir, pero ¿y si me pongo a saltar? O si pongo a gritar, ¿qué van a decir? Es como un temor que uno tiene. Puede existir ese temor, pues, y ese temor te refrena, pues, o sea, el Espíritu Santo y Dios no es imprudente, o sea, Él no va a llegar y entrar, sino que uno tiene que darle cierto su lugar. Yo debo confesar que antes me daba miedo levantar las manos, cuando uno era más joven. Más joven y había manifestaciones en la iglesia y uno veía. Sentía y uno primero uno ve a los hermanos danzar, levantar las manos, y uno siente algo, como una corriente, algo, y uno mismo la frena por miedo y por vergüenza. Sí, puede pasar. Son ataduras, cadenas invisibles que no nos dejan, si bien somos libres, pero no podemos levantar las manos y glorificar a Dios o llorar por ese temor. Y ese es de uno, porque nadie te va a decir nada. Sí, es extraño. Yo no sé si puedo contar esto, es como parte de mi testimonio igual. Cuando empezó la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo, empecé a tratar de consagrarme, le oraba al Señor. No te digo que oraba todas las noches a las 3 de la mañana, pero sí trataba de todas las noches y a veces no podía, me quedaba dormido, pero sí me despertaba. Había un sacrificio un poco de mi parte, porque es un sacrificio levantarse a las 3 de la mañana, y fue una búsqueda de unos 5 o 6 meses. Harto tiempo, y me levantaba en las noches y le pedía al Señor y le volvía a pedir y le volvía a pedir, lloraba por otras cosas y después volvía, le pedía de nuevo en la misma oración, sentía al Señor en la oración, pero no lo sentía en danza. Entonces iba a la iglesia y todos se gozaban y yo no me gozaba y no entendía. Yo le decía en la oración, después en la noche decía, Señor, pero ¿por qué no te siento? Me sentía mal, decía, pero Señor, si yo te estoy buscando más y estoy tratando de hacer bien las cosas, ¿por qué no me toca? Y antes, a veces, cuando no era tan correcto, el Señor me visitaba. Entonces después con el tiempo entendí que
Si el Señor me hubiera visitado, a lo mejor esa búsqueda se hubiera frenado. A lo mejor si el Señor me hubiera tocado en una alabanza en la iglesia, ¿cierto? A lo mejor yo me hubiera conformado con eso y hubiera dejado de orar. Entonces el Señor es tan sabio que no lo hizo durante esos 6 meses, y durante esos 6 meses provocó en mí una mayor búsqueda. O sea, si lo buscaba 1 hora, ya después lo buscaba 2 horas. Si después me costaba levantarme, yo pensaba, pero el Señor todavía no me toca, y me levantaba de nuevo con más ánimo. Entonces, muchas veces uno no entiende las cosas, o a veces uno, como dices tú, se cuestiona muchas cosas, y muchas veces el Señor es el que nos está preparando o haciéndonos pasar por esas cosas. Ahí tocaste algo que también empecé a investigar, que igual suele pasar que, no sé si a todos, pero a mí sí, que uno va a la iglesia y no se goza. Sí. Y uno siente que falta algo. Sí. Y que uno no sienta al Espíritu Santo no quiere decir que no haya abandonado. No. Que Dios no haya abandonado. Quizás está trabajando en ti. Sí. Está viendo tu perseverancia, Sí. tu constancia. Porque si uno va a la iglesia y dice, no sentí al Señor, va de nuevo, no lo sintió, y después llega a la conclusión, ¿para qué voy a ir si no lo siento? Es verdad. Entonces ahí hay una constancia de buscarlo, Sí. Sin esperar esa recompensa de sentir algo, Claro. como las emociones. Sí. Y es un poco lo que tú contaste. Te sentías afligido, pero seguíais buscándolo. Sí. Y volvía a pasar y lo seguíais buscando, y hubo una constancia y perseverancia en esa búsqueda. Sí. 6 meses igual es harto. Y como tú dices, te estaba probando. ¿Qué Sí. pasa si tú hubieras dado al tiro el bautismo? Te hubieras ahí quizás relajado. Sí. Decir, ya estoy listo. Claro, es verdad. Ya estoy listo, ya Sí. no necesito más. Sí. No sé si habrá otra pregunta. Mira, aquí había una que decía, ¿es bíblico imponer manos para recibir el Espíritu Santo? Yo creo que sí. Y O sea, lo leímos. lo leímos recién. Lo leímos. Pero no es solamente lo imponer mano, uno lo puede recibir de distintas maneras. El bautismo del Espíritu Santo, ¿se vive solo una vez? Sí. Sí, es una experiencia sobrenatural que se vive una sola vez. Pero tenemos la llenura, Claro. que eso es diario. es constante. Sí, es Diario, sí. sí. Lo otro que recalcar, que ya me parece que ya lo tocamos, pero es el tema de que es un regalo de Dios, es una bendición que el Señor nos da, y nos abre muchas cosas. Yo lo que puedo entender es de que es como la apertura a los demás dones. Y los dones no son para mí ni son para ti. Los dones que el Señor nos da es para la iglesia. Para edificar. Para edificación de la iglesia. Entonces, de repente, cuando yo oraba, le pedía al Señor por mi iglesia, por la juventud. Nosotros fuimos hartos años trabajando en la juventud en la iglesia, y el día de hoy había muy pocos que perseveraron. Entonces, en eso yo, en la oración, mientras le pedía al Señor el bautismo, también oraba por esa alma. Entonces el Señor, a lo mejor por esa búsqueda y por ese anhelo de las almas, porque si esas almas conocieron al Señor y se alejaron, hay una responsabilidad de parte de ellos, una responsabilidad también de parte de nosotros. Sí, es triste eso. Sí. Ver la iglesia de hace 15 años atrás, Sí. con ahora igual hay un cambio. Un cambio en cuanto a la búsqueda. Sí. Entonces igual es responsabilidad de nosotros. O sea, si estuviéramos llenos del Espíritu Santo, con los dones que el Señor nos tiene prometidos, si son promesas que el Señor nos dio, y está en nuestra responsabilidad el pedirlo. Si no lo pedimos, hay una parte en la palabra de Dios que dice que padre le da una serpiente a su hijo si pidiéndole pan. Sí. Entonces, nosotros que somos malos damos buenas dádivas, cuanto más el Señor, que es lo máximo. Sí. Entonces, es solamente el pedirle al Señor y el ser constante, porque al final de cuentas no es para creerme yo más espiritual, o no, el hermano Eduardo es más espiritual porque tiene 2 dones, tiene 3 dones. No es una competencia, y no es una demostración tampoco de la llenura del Espíritu Santo. O sea, el hablar en lengua no me demuestra que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Lo que habla de que tengo el Espíritu Santo son los frutos. Porque, por ejemplo, alguien puede, no sé, en su mal juicio, querer ser espiritual y hablar una lengua humana, tratando de parecer espiritual, ¿cierto? Hablar en lengua, ¿cierto?
tratando de ser espiritual o para que llamar la atención, tal vez, que puede pasar. Sí. Y eso no quiere decir de que él esté lleno del Espíritu Santo, o que yo esté lleno del Espíritu Santo por el hecho de hablar en lengua. Muchas veces se piensa eso, y es un error que cae la gente, la hermandad, porque si yo, por ejemplo, hablo en lengua, dice la palabra de Dios, y no tengo amor, ¿cierto? De nada, sí. Si no tengo paz, si no tengo paciencia. O sea, los frutos son los que me demuestran si realmente el Espíritu Santo está en mí o no está en mí. Claro. Porque el Espíritu Santo puede venir, te visita, claro, danza, llora, sí, te goza y después se va. Sí. Y lo otro que te iba a comentar, muchas veces el Espíritu Santo o Dios puede usar a alguien, por ejemplo, que esté en falta por amor al pueblo. Por ejemplo, te puede usar a ti o a mí, por ejemplo, y a lo mejor yo estoy mal ante Dios, pero el Señor a veces por amor al pueblo me puede ocupar a mí y ser usado por Dios, a lo mejor siendo falto, ¿cierto? Pero no debería ser una constante. O sea, el Señor muchas veces lo hace, pero no debemos aprovecharnos de eso, ¿cierto? O sea, si yo quiero ser usado por el Señor, tengo que tratar de agradar, ¿cierto? De tratar de cambiar, de que Él nos aleje de nosotros. O sea, en el fondo, nosotros podemos provocar que el Espíritu Santo se aleje de nosotros porque como el Espíritu Santo es contristar al Espíritu. El Espíritu Santo es sensible, entonces muchas veces Él se aleja de nosotros y nos mira de lejito nomás porque Él es muy sensible, o sea, no podemos nosotros entristecerlo. Entonces muchas veces ahora cuando uno va a hacer algo, muchas veces uno dice, no, porque no quiero, no porque sea, o la palabra diga que sea un pecado, no, porque no quiero defraudar al Señor, no quiero defraudar al Espíritu Santo. Hay una conciencia del mal que uno puede llegar a hacer, sí, y las consecuencias. Claro. Tremendo. Sí. Tremendo. Entonces, hoy tú dijiste algo que a veces hermanos que hablan lengua humana, sí, tratando de imitar, pasa. Y eso es peligroso. Sí. Se juega con las cosas del Señor. Eso. Uno se juega y engaña, sí, al necesitado. Sí. Quizá alguien que necesite la palabra de Dios, pero no tenga el Espíritu Santo en su interior y no pueda discernir, claro, cuando es algo genuino de Dios y cuando algo es de hombre. Sí. Por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo, porque de él viene de la mano, lo que yo puedo entender, los demás dones. Y ahí está el don de discernimiento. Entonces, muchas veces, como te decía yo, que existía muchas veces los espíritus inmundos, ¿cierto? Hay lenguas demoníacas, hay lenguas angelicales, hay géneros de lengua. Están, por ejemplo, cuando fue el día de Pentecostés, decía de que los discípulos hablaban en lengua, pero en lengua humana. O sea, ellos hablaban idiomas de los pueblos cercanos, ¿cierto? Pero también están las lenguas angelicales, están las lenguas demoníacas. Entonces, el don de discernimiento es importante en la iglesia, porque, por ejemplo, pueden entrar brujas, pueden entrar personas endemoniadas, pueden entrar personas que danzan, y no en el Espíritu Santo, en cualquier otro espíritu, menos en el Espíritu Santo. Entonces, muchos hermanos, si no tienen la revelación, si no tienen el don de discernimiento, si no tienen el bautismo del Espíritu Santo, erran y creen, oh, mira, el hermano está danzando, y muchas veces no es del Señor. Entonces, es importante el pedir los dones. Y dice la palabra que debemos pedir los mejores dones: profetizar, el don de discernimiento. Y muchas veces en la iglesia, no está en la pauta, pero muchas veces en la iglesia nosotros estamos en una guerra. Te saliste de la pauta. Sí, estamos en una guerra constante. O sea, tenemos que entender que nosotros, si le predicamos al mundo, salimos a las calles y tratamos de hacer la voluntad de Dios, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados. Él obviamente tiene espíritus inmundos, gobernadores, demonios, brujos, que van a tratar de atacar a la iglesia. Entonces muchas veces se infiltran en la iglesia y suena como raro, dicen, hoy están hablando de los enemigos, pero tenemos que conocer, porque si estamos en una guerra debemos conocer al enemigo. Estamos en una guerra espiritual. En una guerra espiritual. Entonces muchas veces pueden entrar brujos, ¿cierto? Y la iglesia, si no tiene la revelación, si no tiene un don de discernimiento, le pueden dar hasta cargo. La persona a lo mejor tiene la sabiduría, sabe de la palabra, siendo brujo, y oye, él sabe, ¿por qué no le damos un puesto? Y le dan cargo, y están dentro de la iglesia. Entonces es importante y fundamental los dones que el Espíritu Santo nos puede dar.
Y muchas veces, por ejemplo, a través de un milagro, en mi iglesia hay una familia grande de que llegó a la casa de Dios, que llegó a las plantas de Dios, porque el Señor hizo un milagro. Pero debemos nosotros pedirlo al Señor, o sea, no quedarnos de brazos cruzados. Sí, hermano, sí, es verdad. Hay que, como tú dices, una búsqueda constante. Sí. Y que sea la iglesia. Sí. La iglesia junta buscando, imagínate un solo cuerpo. El poder que Sí. podría Porque, causar por ejemplo, esa búsqueda unánime. No puede haber una persona que tenga todos los dones. O sea, si somos un cuerpo en Cristo, uno profetiza, uno habla en lengua. Unos son ojos, otros son orejas, sí, brazos. Es un cuerpo, así es. Y juntos se complementan. Sí. Queda una última pregunta, Sí. y que es: ¿qué peligro existe en una mala enseñanza sobre este tema, sobre el Espíritu Santo? ¿Sobre el bautismo o sobre...? Sobre el bautismo del Espíritu Santo, Ya. eso dije. Yo creo que lo que hablábamos hace poco, por ejemplo, el mismo hecho de en alguna iglesia a lo mejor pueden decir que tienen que hacer una repetición de palabras para que hablen en lengua, siendo que no vienen del Espíritu Santo. Entonces eso va a provocar una confusión, porque la intención del hablar en lengua es que uno se edifica uno mismo. Y si, por ejemplo, yo hablo en lengua en la iglesia, en la congregación, tiene que haber una interpretación. Entonces, si hay una mala enseñanza, van a hablar toda la iglesia en lengua y no va a haber una edificación. No van a haber frutos, no va a haber un avance, va a haber un estancamiento. Y de cierta forma es como peligroso, porque se juega con las cosas de Dios. O sea, si lo enseño mal de forma consciente, peor todavía. Dijiste una palabra clave y quizás lo podamos usar todos y practicarla, que Dios no es de confusión. Sí. Si algo provoca confusión en ti, no es Dios. Claro. Dios da paz. Sí. Sí, aunque sea una palabra fuerte de corrección, de amonestación. Si el Espíritu Santo te habla, por ejemplo, tú ves algo mal en mí y sientes que corregirme y lo haces con la gracia de Dios, yo no me voy a sentir. Te va a dar paz. Me va a dar paz, me va a dar orientación, ¿cierto? Pero si es guiado por el Espíritu Santo, incluso puede ser algo súper fuerte, súper delicado, pero si lo haces con el Espíritu Santo y con la gracia de Dios, no debería haber dolor, no debería haber confusión, ni yo enojarme, ni me voy de la iglesia. No debería existir eso. Eso es como una alarma. Sí. Si hay confusión, no es. Ojo ahí. Alarma. Sí. Ta. Creo que se acabaron las preguntas. Se acabaron las preguntas. ¿Hacemos una oración? Pero ¿cómo te sentiste? ¿Bien? ¿Te gustó? Sí, bien. Sí. No sabía que... Creo que sin querer fui respondiendo todas. No como que ya las viste antes. No las vi bien, pero sí. Bien, contento. Sentí que salió de manera fluida. Y fue bueno fue de edificación. Lo que explicaste. Sí. Tu testimonio propio. Claro, siempre de mi experiencia. Obviamente, a lo mejor si otras piensan de otra manera, o si alguien fue bautizado de otra manera, o si otra persona buscó al Señor de otra manera, gloria a Dios. O sea, como tú dices, gloria a Dios. Sí. Mientras Él se haya bautizado y tenga esos dones tan preciados y los use para edificar la iglesia. Claro. Y eso, pues, o sea, alentar a la búsqueda de Dios primeramente, si nos está escuchando alguien que conoce de Dios y está detenido, que retome, que crea en estas cosas que son sobrenaturales, porque, por ejemplo, yo en mi iglesia no había escuchado a nadie hablar en lengua, creo que a una persona, y me tocó mi corazón, o sea, el hecho de que ella hablara en lengua, yo sé, ¿y qué impide que yo también lo hable? Tuvo algo en ti, sí, algo que sí. te llamó la atención. Me movió mi espíritu a esa búsqueda. Y si ustedes, por ejemplo, quieren vivir esa experiencia, nada le impide. Eso. Nada le impide. Está disponible. Está disponible, está ahí. El Señor está esperando, ¿cierto? De que nosotros le pidamos. ¿Sí? No hay como te decía en un principio, no hay una clave, no hay un secreto. Está todo en la palabra de Dios y está todo en buscarlo, en buscarla, y el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Exacto. Si, por ejemplo, mi intención no hubiera sido vanagloria, de querer, como te decía adelante, de tratar de querer ser espiritual, o de que me miraran, de que, ay, hermano, claro, el Señor
hubiera sabido mi corazón, porque dice la palabra que Él nos conoce más que nosotros mismos. Entonces obviamente el Señor no me hubiera bautizado, pero el Señor conoce la intención de nuestro corazón, y si por ejemplo usted siente de ayunar, si siente de levantarse a las 3 de la mañana, de orar 5 o 6 horas, hágalo. Mientras sea... O por ejemplo, si hay una constante que se despierta en la madrugada. Sí, me pasó mucho. Hay un llamado ahí, Claro, sí. algo le quieren decir, Sí, pero que no gane la flojera, que doblar la rodilla y orar. sí. Eso Porque deberíamos hacer. no es casualidad No. que uno se despierte en la madrugada y que sea una constante. Sí. Y si nos vamos a la palabra de Dios, que siempre tenemos que guiarnos, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él se apartaba y oraba, ¿cierto? En el monte. Y después cuando Él hacía milagros, fluía. Cuando echaba fuera demonios, fluía. ¿Y por qué? Porque de parte de Él había, ¿cierto?, el poder obviamente de ser Dios, pero Él oraba. O sea, incluso los discípulos, cuando hay una parte que les dicen los discípulos a Jesús, enséñanos a orar. No le dice Jesús, enséñanos a hacer milagros, o Jesús, enséñanos a echar fuera demonios. Le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Entonces, ellos descubrieron, ¿cierto?, de que en la oración estaba la clave. De la llave. La llave de todas las puertas. Estuvo hermoso el capítulo, estuvo edificante. Así. Me gocé con el testimonio de mi amigo David, que como él decía, somos amigos hace mucho tiempo, y lo más hermoso es que somos amigos en Cristo. Sí. Y hemos Trabajado y hemos perseverado quizás en el tiempo, sí, uno más que otro, pero siempre compartimos pensamientos. Sí. Le pregunto al David, oye David, ¿qué pensáis de esto? Sí, Me da hablamos. su opinión, y de hecho los temas que hablamos son de la iglesia. De la iglesia. Nada sí. así, nada secular. Sí, es verdad. Y hay un cambio, Sí. porque antes que hablamos, vamos a jugar a la pelota, Fútbol. vamos a jugar play, y ahora, Cosas vanas. Sí. ahora temas de la iglesia, así que Sí. Y no hay como un aburrimiento. O sea, tú me hablas, yo aprendo, trato de aprender para yo poder darte mi opinión. Tú también estudias por otra parte, comparamos temas. aunque te pregunten en la mañana y me respondes en la noche, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero sí, es verdad, casi día por medio, o todos los días, de repente Claro. estamos hablando de las cosas de Dios, y eso es bonito porque eso uno aprende. O sea, como te decía, yo por misericordia he sido nacido y criado en el Evangelio, como se dice, pero siento que desde que el Señor puso en mi corazón el buscar el bautismo del Espíritu Santo, como que hubo un cambio. Es distinto. Hay algo distinto, porque antiguamente, como te decía, iba a la iglesia lunes, miércoles, viernes, domingo, iba a los ensayos, pero realmente no existía un cambio en mí. Era una rutina. Era una rutina. Nunca, por ejemplo, el otro día le hago clase a los niñitos allá en mi iglesia, y el Señor ponía en mi corazón de que el tema hablaba de hablar a las demás personas de Cristo. Y yo me ponía a pensar, en el colegio yo nunca le hablé a nadie de Cristo. Todos sabían que yo era cristiano, canuto me decían, pero no había una demostración de que yo era cristiano, y nunca le hablé a nadie. Demostraba lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, desde que el Señor me bautizó, despertó, como te decía, un hambre. Me acuerdo que estaba sin trabajo y me puse a trabajar de Uber. Y me conseguí unos tratados, y a la gente con vergüenza al principio, sobre todo, le entregaba cuando se bajaban. A veces le hablábamos, y cuando se iban a bajar le entregaba así rápido, así como con vergüenza. Y muchas veces las personas me decían, oh, ¿sabes que el Señor me hablaba? De hace una semana que el Señor me está hablando que tengo que volver. Y yo simplemente entregándole un tratado. Le confirmaba y... Le confirmaba, y a lo mejor uno muchas veces entrega un tratado o le da una palabra de aliento a alguien. No necesariamente tiene que ser la mayor revelación del mundo. Muchas veces con un abrazo, con un Jesús te ama, con un tratado, con una invitación a la iglesia, muchas veces el Señor va orando en la persona, y a lo mejor necesita ese pequeño impulso para poder dar el paso. Entonces sirve. O sea, de verdad los invito a todos los que creen, obviamente, ya creen en el Señor Jesucristo. Primero tienen que creer en Él, y los que ya creen, se congregan y van a una iglesia, de verdad que es una ayuda gigantesca el bautismo del Espíritu Santo. Que despierten esa hambre. Sí. Y Despierten que prueben, sí, uno tiene que probar. Sí. Pedirle al Señor. El Señor todavía habla a su pueblo, le habla a través de sueños, de revelaciones. Y si a lo mejor tienen las dudas, ¿cierto? A lo mejor en su iglesia puede que no crean, pregúntenle al Señor. Exacto. Pregúntenle en oración, que el Señor le hable, que el Señor, no sé, les revele, les diga a través de un instrumento, a través de un sueño.
Así es. muchas formas. Eso, como ya les dije, estuvo hermoso el capítulo de hoy, con la compañía de nuestro amigo, y siempre el llamado a volver a los caminos de Dios. Sí. Si alguien está dudando con un pie adentro, un pie afuera, créanme que es mejor estar adentro Sí, que estar afuera. que no Así pierdan. No pierdan Es el tiempo. llamado. Gracias por acompañarnos en este capítulo, un capítulo diferente. Ya cambiamos escenario, Ah, pues, tenemos invitados. gran invitado. Gracias a Dios ha ido mejorando, ha ido de menos a más. Y esto es para todos, para ustedes que nos están escuchando, para que se edifiquen, se gocen con nosotros, y de bendición para nosotros, Sí, para obvio. seguir buscando y seguir alimentando, porque esto no, de cierta manera nos obliga a estudiar. buscar. Sí, yo Porque me metí no mucho. es llegar y hablar. No, hay que tener cuidado con lo que uno habla. Hablar También. cualquier herejía y saltar y decir cualquier tontera. Y lo principal es presentar los proyectos en oración Sí. y con la ayuda de Dios. Así Sí. que gracias por acompañarnos, y para finalizar, como empezamos con una oración, finalicemos con una oración. Amén. Así que mi amigo David, Amén. Cerramos los ojos y le oramos al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, primeramente, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este día, Señor, por este programa, Padre Celestial. Te doy las gracias, Señor, Amén. por darme la oportunidad, Señor, de poder hablar, Señor, de tu palabra, Señor bendito. gracias, Señor. Te pido, Padre Celestial, que tú seas bendiciendo, Señor, a mi amigo, Señor bendito, que lo Amén. sigas guardando, guiando, Padre Celestial, en este proyecto que él tiene, Señor bendito. Gracias. Edifica su vida, Padre Celestial, y que este programa y este capítulo, Señor, sea de bendición, Padre Celestial, para muchos hermanos, Señor Amén. bendito. Te pedimos, Padre Celestial, que amoneste los corazones, Padre Celestial, de las personas, Señor, que a lo mejor están apartadas, de las personas que están con la duda, Señor, y también, Padre Celestial, de la persona que no te conoce. Tal vez, Señor, hay alguien, Señor, que nunca han hablado de ti, Padre Celestial. Te pedimos, Padre Celestial, que tú puedas romper, Señor, cualquier atadura, Padre Celestial, Amén. que pueda tener esa persona, Señor. Que Amén. tú limpies su mente, Señor bendito, Amén. y rompa Así es, cualquier Señor. cosa, Padre Celestial, para que tú puedas entrar en su vida, Padre Así es, Celestial. Señor. Amén. Te pedimos, Padre Celestial, que tú sigas bendiciéndolo, Señor, a los siguientes invitados, Señor bendito, que Así es, vengan, Señor, Amén. y que siga siendo de bendición este programa, Señor. Amén. Que lo hacen, Señor, con buena intención, Padre Celestial, que lo hacen con gratitud, Padre Celestial, Amén. y con mucho esfuerzo detrás, Padre Celestial. Te pedimos, Padre bendito, que tú seas guardando a cada una de las personas que vieron este programa. Bendiga su vida, Señor. Bendiga su familia, Padre Celestial, y responda a las peticiones de su corazón según sea tu voluntad, Señor. Amén. Te pedimos todos estos favores, bondades y misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ya. Nos vemos. Adiós.